silbato a la boca, pitazo inicial. Afuera pasa la historia. Aquí ya arranca el juego entre Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar y Carapeguá por la Copa Paraguay. Que hayan terminado en penales dentro de esta fase. Mingaguazú contra Rubio Ñu terminó en penales. Había ganado Mingaguazú justamente. ¡Gol! De Carapeguá apareció Fabricio Arce para darle claridad al ataque de Carapeguá en 6 minutos del segundo tiempo. El remate de afuera, que también era válido. Un remate de afuera del área. El primero de Carapeguá seguramente. Aparece Fabricio Arce a los 6:30. 11 Caldas enfrentando a Bulo Bulo en una serie que prácticamente ya está definida. Bueno, prácticamente resuelta la cuestión entonces. Avanza Jefferson, buena maniobra, es un golazo. Jefferson, golazo. ¡Gol! Otra vez Fabricio. ¡Gol de Carapeguá! Para cerrar la serie, para ir liquidando de a poco el expediente. Llamado Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Gran jugada por parte de Fabricio, que ingresó al área. Eludió a todos como si fuesen conos, como si fuese en un picadito en la práctica. Aparece Fabricio y sale Carapeguá desde el fondo. Y la contra va con Jesús, define Jesús. Por afuera, señoras y señores, y fue lo último. Se terminó el partido. Ganó Carapeguá 2-0 al Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar.